¿Cómo están? ¿Cómo andan? Diez minutos de análisis. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Y bueno, vamos con la información relacionada con el tema de la seguridad de nuestro país. Y es que, pues caray, ¿no? Continúa, efectivamente, continúa esta, ¿cómo podríamos llamarla? Óscar Valderas, experto en materia de narcotráfico, la llamó en su cuenta de X como una cacería de alcaldes. Y es que todo parecería indicar que así es, ¿no? A razón sobre todo de los casos que se han presentado. El domingo mataron a la alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, a inicios de mes al de Tacámbaro, en Michoacán, el mes pasado al de Santiago Amoltepec, en Oaxaca, y ahora se da el caso precisamente de nada más ni nada menos que de la alcaldesa de Tepalcatepec, allá precisamente también en Michoacán. Es decir, hablamos de dos ya integrantes de las alcaldías de Michoacán y dos precisamente de Oaxaca, ¿no? Y ese punto no hay que soslayarlo. A ver, ¿qué fue lo que pasó con el caso de Marta Laura Mendoza? De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en la zona centro del municipio cuando el edil abandonaba su domicilio. Datos preliminares detallan que en el ataque su esposo también perdió la vida, mientras que su hijo resultó lesionado. Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran una ambulancia y patrullas en la zona. El homicidio será investigado por las autoridades estatales. Tepalcatepec, bastión en su momento del movimiento de las autodefensas, en las últimas fechas enfrenta el asedio de grupos delincuenciales como la empresa criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Aliados con los Viagras, intentaban tomar control del municipio dominado por José Farías Álvarez, alias el Abuelo, ¿no? Estas autodefensas que, bueno, se corrompieron en muchos sentidos en esta zona, pero no por la gente, sino porque Alfredo Castillo, quien era el coordinador del diálogo en Michoacán, las infiltró con gente del narcotráfico para poder tranquilizar las cosas. Pero la gente como tal no es que se haya corrompido. El gobierno priista infiltró a las autodefensas para corromperlas. Eso fue lo que sucedió y metió a mucha gente de los Viagras, de Cárteles Unidos y demás, que ahora enfrentan esta situación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, un enfrentamiento que no es nuevo, que tiene dividido al Estado desde hace ya bastante tiempo, tiene dividida la economía como tal, tiene dividida a la clase política y tal parece que no importa quién esté al frente del gobierno, simple y llanamente se siguen llevando a cabo acciones de este tamaño en donde queda claro que los asesinatos de alcaldes pues no están solamente en la coyuntura electoral. Ya lo hemos platicado en otras oportunidades, cuando asesinan a un alcalde tiene mucho, pero mucho que ver con la cuestión de una de dos, o estás conmigo o estás contra mí, por supuesto, o ya no me sirves. Es cualquiera de esas opciones o la menos probable, tristemente, pero que es garantía cuando estás en este tipo de zonas de homicidio seguro, es cuando tú como alcalde o alcaldesa quieres hacer las cosas bien. Que nunca hay que descartarlo tampoco, por supuesto, y eso también hay que valorarlo en muchas ocasiones. Ahora, eso es lo que pasa con con los alcaldes. Veremos qué sucede. Michoacán, lamentablemente, es un estado en donde el crimen organizado sentó sus reales hace ya muchísimos años, particularmente por la importancia del puerto de Lázaro Cárdenas, así como también la cercanía con la Ciudad de México, la cercanía con Jalisco, la facilidad orográfica para sembrar distinta droga y, por supuesto, la presencia política de intereses. No, durante mucho tiempo, Michoacán incluso se convirtió en un escenario constante de enfrentamientos y ahí surgieron grupos criminales que vinieron a darle un rostro distinto a lo que era esta parafernalia. Por supuesto, los caballeros templarios, anteriormente la familia michoacana, la primera familia michoacana, pero ya también se encontraban por ahí operando los Amezcua. Ustedes recuerdan al famoso cártel del Milenio. Yo en alguna ocasión le comentaba a un experto si Michoacán podía operar sin narcotráfico, en realidad por la penetración durante todas esas épocas que tuvo en la clase política y clase económica, y me decía que era muy poco probable, que era muy posible que aparecieran de repente otros cárteles para tomar el control, y así sucedió. Ya con el tiempo te das cuenta que no es que los cárteles aparezcan de repente, es que las clases políticas, las clases económicas se alinean
en un momento dado en una región y entonces ya aparecen estos grupos que son los que les sirven para intimidar a la población, para controlar a la población. Una muestra palpable de cómo las clases políticas son los que mandan en los cárteles o imponen los cárteles, pues es el caso de Servando Gómez Latuta. En una entrevista que nos dio un sobreviviente de un secuestro de la tuta, nos lo explicaba, ¿no? Cómo la misma tuta le dio un sobre en donde abiertamente le decía que iba a haber un atentado en contra de Blake Mora y nadie, absolutamente nadie le hizo caso. ¿No? Y cómo la tuta fue parte de esa relación político-económica de la propia Luisa María Calderón, la hermana de Felipe Calderón Hinojosa, ambos originarios, por supuesto, del estado de Michoacán. Es más, durante mucho tiempo se informó que estos cárteles, la familia Michoacán, después los Caballeros Templarios, eran precisamente parte del grupo de Calderón que buscaba quedarse con ese pedazo de pastel que no estaba dispuesto a entregarlo completamente al cártel de Sinaloa. Es decir, a pesar de que Calderón trabajaba de la mano del cártel de Sinaloa, quería también su pedacito de feudo y uno de ellos fue esto. Una estrategia similar también en un gobierno panista que se siguió en Guanajuato, por ejemplo, con el nacimiento del cártel de Santa Rosa de Lima. Ahora, ese es uno de los temas. El otro tema que no hay que dejar de lado es el que tiene que ver con los colombianos. Fíjese, Jorge Martínez de Milenio da a conocer un excelente tema, una entrevista con un soldado activo del Ejército Nacional de Colombia en donde señala que para reclutar a militares colombianos con experiencia en explosivos y en labores de inteligencia, los cárteles mexicanos han dejado de lado a los intermediarios y buscan de manera directa a los soldados con el mejor perfil, ya sea a través de llamadas telefónicas o bien mensajes de WhatsApp y de Telegram. Este hombre con el cual platicó el reportero de Milenio, da a conocer precisamente cómo los grupos criminales tienen acceso ilegalmente a las hojas de vida, a los currículums de los militares y a sus números telefónicos personales, ¿no? Incluso es a mí mismo me han marcado, ¿no? Para ofrecerme fuertes sumas de dinero sin que obviamente yo los haya buscado. Y todo se da en el caso de WhatsApp. Por ejemplo, llegó uno para Ucrania, ¿no? Ojo con esto, pero mandan muchos para el Cártel de México, para mercenarios. Están dando una suma de dinero muy importante. Aquí el punto es que el soldado, quien afirma ser técnico en explosivos, socorrista, paracaidista, prefiere que reciba un pago mensual de 4 millones de pesos colombianos, que son 18,000 pesos mexicanos. El narco llega, firma un contrato de un año, y son 16 millones de pesos colombianos, 73,000 pesos mexicanos. ¿No? Entonces hay mucha gente que se deja llevar por ese tema del dinero. Yo creo que cuando te pones un uniforme, pues las cosas cambian, no puede ser solamente el aspecto financiero, ¿no? Obviamente hay cosas que cumplir, cero celulares, no puedes tener ningún tipo de contacto, no puedes dar nombres, no puedes decir en qué parte estás, no puedes tener relación con nadie de afuera. Lo cierto es que cada día están operando más estos cárteles, estos narcos colombianos, soldados colombianos, perdón usted, que entrenan a narcos mexicanos, que participan con narcos mexicanos, lo cual tristemente no es ninguna sorpresa. Lo vimos en el caso concreto de México, soldados mexicanos participando con el narcotráfico, eso es un hecho. Soldados norteamericanos participando con el narcotráfico, soldados, por supuesto, y ya no solamente soldados, sino generales, tenientes, capitanes, participando con el crimen organizado de Estados Unidos, insisto, de México y ahora también de Colombia, sin olvidar los caiviles también de Guatemala. Ahora, ¿por qué se busca este tipo de personajes? Bueno, obviamente por sus expertise. Y vemos ahí, ¿no? El caso de los exmilitares, pues son gente que trabaja bastante claro con el tema de los explosivos, que ahorita es algo fundamental para todos y cada uno de ellos. Ahora, Oscar Valderas presenta un muy buen trabajo en Milenio sobre este tema que me gustaría comentarlo, ¿no? Respecto a el por qué también, ¿no? Se recluta a estos militares colombianos, algo que está perfectamente, insistimos, comprobado, ¿no? El caso del cártel Santa Rosa de Lima en noviembre del 2023. Cuatro policías municipales fueron asesinados en Celaya por un comando con equipo táctico, con evidente conocimiento de estrategias militares. Y cuando la policía estatal acudió al auxilio de los municipales, lograron abatir a 6 atrincherados en una casa, y entre ellos había dos exmilitares colombianos entrenados en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que antes de su muerte gritaron puro marro, en alusión al fundador del cártel de origen guanajuatense. Según datos que proporciona Oscar, el Centro Nacional de Inteligencia afinó la mirada para identificar a desertores del Ejército Nacional Colombiano y están en el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, una escisión de los Zetas, Cártel del Golfo y falsas autodefensas en Michoacán y también en Guerrero.
Incluso el CNI ha sistematizado las investigaciones sobre esta conexión y el impacto, por supuesto, es importante. Ahora, hay una declaración que le dan a Oscar que me llama la atención. Dice, ¿por qué los narcos están reclutando colombianos? Dice, por moda, es lo que le dice este, uno de los expertos con los cuales platicó este Oscar es el caso de Fatjona Medhnini, una de las mayores expertas en crimen organizado transnacional, ¿no? Que eso es lo que señala. Y que recuerda, ¿no? Que los cárteles tienen fama de ser los criminales más violentos del mundo. Ojo con esto, que ni siquiera la mafia albanesa no quiso tener tratos con ellos por esta razón. Ahí tiene usted entonces a estos ex militares colombianos, lo que pasa con los alcaldes, parte tristemente de la realidad del crimen organizado de este país, con las causas que queda más que claro, ¿no? Generar miedo, generar, por supuesto, inestabilidad, generar tensión, provocar situaciones que lleven a esas clases opresoras económicas a seguir gozando de privilegios, aun cuando obviamente hay un Estado que ya no está muy de acuerdo, o más bien dicho, ya no está de acuerdo con ellos. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.